¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 29 de agosto del 2021 y con mucho gusto los saludamos desde Mérida, la Ciudad Blanca. El día de hoy vamos a hablar especialmente a los hermanos adultos, a la gente adulta que están escuchando. Hemos dedicado mensajes a nuestros jóvenes, pero el día de hoy en especial queremos hablar a la gente adulta, gente que nos esté escuchando y que ya está en una etapa de la edad adulta precisamente, y a ellos va dirigido este mensaje. Antes vamos a escuchar un mensaje en labios de mi amada esposa, este ministerio que el Señor le ha dado, el ministerio del canto, para prepararnos y después escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios.
Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios porque la alabanza nos lleva hasta la presencia del Señor en un ambiente de adoración. El día de hoy vamos a platicar, como lo dijimos, para la gente adulta, para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, ya sea que estén en compañía de su familia o que estén solos. Esta palabra es para ustedes, a todos aquellos que seguimos atravesando este tiempo de pandemia, este tiempo difícil. Esta palabra es para todos nosotros, palabra de parte del Señor. Vamos a hablar del libro de Eclesiastés, que es un libro muy singular. Este libro singular que habla sobre la sabiduría, al igual que Proverbios, pero hay una singularidad en cada uno de ellos y lo vamos a ver. Al igual que Proverbios, se dice que lo escribió el rey Salomón, hijo de David. Incluso se menciona ahí en los primeros versículos en Eclesiastés que lo escribió precisamente el hijo de David y que fue rey sobre Israel también. Este libro maneja un estilo que en la antigüedad se conocía muy bien y era un estilo de literatura pesimista. Literatura pesimista, así como lo escuchamos. Es el único libro de la Biblia que está escrito en este estilo. Entonces, el estilo que se maneja es pesimista, un sinsentido, sin razón. Ese análisis es el que hace el rey Salomón después de una vida larga, se entiende. Se cree que fue escrito por Salomón ya en el ocaso de sus días, ya siendo una persona adulta, cuando había vivido largos años, cuando el Señor le había permitido tener mucha sabiduría, muchas riquezas, muchas mujeres incluso, y en el ocaso de sus días, cuando ya tuvo una vida muy desenfrenada en algunos sentidos, incluso que se equivocó también en muchos sentidos y que lo vemos ahí en la palabra del Señor. Él escribe este libro entonces de Eclesiastés en el ocaso de sus días. A diferencia de Proverbios, decíamos que hay una diferencia. Se dice que estos dos libros los escribió Salomón, el rey Salomón, tanto Proverbios como Eclesiastés, pero el libro de Proverbios era utilizado para enseñarles las cuestiones de la vida práctica, las cuestiones de la sabiduría a los jóvenes, a los lectores jóvenes. Esos principios de sabiduría que nos enseña a todos Proverbios se utilizaban entonces en la antigüedad para enseñarle a los jóvenes. Pero el libro de Eclesiastés no se utilizaba para los jóvenes, se utilizaba más bien para enseñar a la gente adulta, ya con personas maduras que habían tenido una vida ya vasta, que habían corrido sus años y que entonces este libro de Eclesiastés se ocupaba más para enseñarles, para instruir sobre la sabiduría a la gente mayor, gente adulta. Solamente que nosotros lo tomamos también para enseñarle a los jóvenes, porque allá en el último capítulo, en el capítulo número 12, ustedes recuerdan que hace referencia a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Por eso a veces hacemos énfasis y enseñamos a nuestros jóvenes, pero más bien en la antigüedad se utilizaba el libro de Proverbios, no tanto el libro de Eclesiastés. Incluso, además de escribirse para gente ya mayor, para instruir a la gente mayor, se escribió para una élite, es decir, gente que tenía cierta comodidad en cuanto a la economía, gente que también estaba dentro de una esfera de poder. Hacia ellos va escrito este libro de Eclesiastés, por lo menos cuando se escribe. Esa clase también reinante, esa clase pudiente con la cual el rey Salomón tenía mucho contacto. Hacia ellos va escrito este libro. Entonces también nosotros dedicamos esta palabra a aquellos que ya tienen una vida avanzada o que ya hemos vivido. En mi caso tengo 51 años, que ya hemos pasado por muchas experiencias y este libro sobre sabiduría nos sigue instruyendo acerca de la esencia de la vida, de cómo tenemos que llevar nuestros años ya avanzados y cómo tenemos que vivir de manera que agrademos al Señor. Uno de los resúmenes que hace el rey Salomón
el escritor de este libro de Eclesiastés, es que la vida es una carga de afanes que se acumulan en la vida a diario y que incluso las riquezas también están llenas de afán. Para el escritor, entonces, hay un afán en todo lo que se hace debajo de la tierra. Se incluye también el tener riquezas y también el trabajo, que es un afán sobre lo que el hombre se afana día y noche a través de los días, años, semanas que tiene de vida, y entonces llega a una etapa en la que voltea atrás y está lleno de una carga por lo que significó toda la vida que llevó, y a veces no disfruta del bien de su trabajo. Otra de las características es que el autor no utiliza demasiado el nombre de Dios. Tampoco se hace referencia a la ley, ni a los profetas, ni a los salmos. Es singular porque la búsqueda en el sentido de la vida se halla en las cosas cotidianas, incluso alejadas de la religiosidad. Es un lenguaje que el autor utiliza alejado de una religiosidad que a veces estamos muy inmersos, incluso cuando estamos en la iglesia. Tenemos un lenguaje como que muy enfocado hacia la gente que ha vivido dentro de la iglesia. A veces necesitamos salirnos de ese lenguaje para que la gente escuche, para que la gente entienda este mensaje. Esperamos, nuestra oración y nuestro llamado es que este mensaje, esta plática esté llegando a mucha gente que no había tenido acceso a la palabra de Dios, pero que ahora puede escuchar. Y lo que queremos hacerlo es también de una manera cotidiana, de una manera sencilla, sin mucha complicación, para que la gente pueda acceder a la palabra del Señor. Y todos aquellos que tenemos una vida en la iglesia también lo entendemos, porque tenemos también una vida cotidiana y a veces hacemos una división entre lo que es nuestra vida secular y lo que es la vida dentro de la iglesia, cuando no debería de ser así. Tenemos que ser íntegros en todo lo que hacemos y tendríamos que tener una vida cotidiana, sencilla, algo que la gente pueda entender, que pueda discernir qué es lo que estamos viviendo tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Y vamos a enfocarnos en este momento solamente al capítulo 7 de Eclesiastés, y voy a hacer solamente énfasis en algunos versículos. Este libro que ya vimos sus características y que enfocamos como fue la intención del autor, estas palabras a la gente madura, a la gente que ya ha vivido algunos años como un servidor. Y dice ahí la palabra del Señor en el versículo número 3. Ya dijimos Eclesiastés 7, el versículo 3, habla de tristeza, habla de reflexión, habla del momento cuando estamos pasando por angustia, cuando estamos pasando por tristeza, que abunda mucho en este tiempo de pandemia que todavía seguimos viviendo y que no sabemos cuándo termine. El día de mañana ya inician nuestros niños sus clases, por lo menos aquí en México, inician ya el ciclo escolar, pero en la mayoría no va a ser presencial. ¿Por qué? Porque todavía siguen los contagios y porque nuestros jóvenes apenas están siendo vacunados, pero los niños no. Así es de que mucha gente está prefiriendo no mandar a sus hijos a la escuela, como es también nuestro caso, y entonces estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades, en este caso de las autoridades escolares, pero hacerlo desde nuestras casas porque la pandemia aún no ha terminado. Bueno, este versículo 3 habla del tiempo de la tristeza. Habla del tiempo de la reflexión, habla del tiempo cuando nosotros tenemos que meditar acerca de los caminos que estamos viviendo. Y dice el versículo 3 del capítulo 7 de Eclesiastés: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Aquí habla de un tiempo de reflexión, de un tiempo de tristeza en el rostro, pero la tristeza en el rostro, las lágrimas a veces traen limpieza a nuestro espíritu, traen limpieza a nuestro corazón, traen limpieza incluso a nuestros ojos espirituales, porque una vez que vienen las lágrimas y que hemos llorado mucho, esa limpieza en nuestros ojos espirituales nos permite ver de manera más clara las cosas de Dios, incluso percibir la presencia de Dios
en medio de nuestro dolor. Si tú estás atravesando en este momento por tristeza, por dolor, dice ahí la Biblia que mejor es ese tiempo de tristeza porque eso purifica nuestros corazones, porque aprendemos a ver las cosas de manera más plena, porque eso trae sabiduría a nuestro corazón. Incluso por ahí hemos comentado, nadie ha crecido en el tiempo de la alegría, en el tiempo de la alegría, en el tiempo del solaz y del esparcimiento. Nadie crece. La gente crece en el tiempo de los problemas, en el tiempo de las dificultades, es cuando maduramos. Y es lo que está diciendo también este versículo 3 de Eclesiastés capítulo 7, que es mejor esa tristeza porque trae madurez, porque trae reflexión al corazón y porque eso también nos hace crecer y nos hace madurar. El versículo 4, también hablando de este tiempo de tristeza, de este tiempo de reflexión, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Hay que entenderlo bien, no quiere decir que sea malo cuando estamos de fiesta, no. Que bueno, sería muy bueno que ya fuera tiempo de fiesta y que nos pudiéramos reunir como antes, pero incluso las cosas han cambiado y ya las relaciones también van a cambiar la manera como nos acercamos unos a otros. Y este es el tiempo entonces, no de la algarabía, no del grito, es el tiempo de profundizar en ese dolor, porque muchos han vivido el luto. Y dice aquí que el corazón de los sabios está en la casa del luto. Muchos de los que están escuchando seguramente están pasando por tiempo de luto, como ha sido el caso de un servidor y de mi familia que hemos pasado por luto al ver partir a gente muy amada, muy querida, que los llevamos en nuestro corazón y los recordamos con todo nuestro corazón, con lágrimas en nuestros ojos. Ese es el tiempo de luto. Cuando nosotros podemos también sobrellevar y sobrecargar, más bien sobrellevar la carga de los demás, estamos acompañándoles en su luto, estamos acompañándoles en su tristeza y eso también trae sabiduría, trae crecimiento, trae madurez a nuestro corazón. Porque dice además en el versículo 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, reflexiona. Tienes que meditar en el tiempo de la adversidad. ¿Por qué estamos viviendo este tiempo de adversidad? No lo sabemos, pero eso es precisamente a lo que en medio de la experiencia, en medio de la vivencia, Dios quiere hablarnos. Quiere que consideremos nuestros caminos, cómo es que hemos andado, cómo es que hemos vivido, cómo es que hemos experimentado la vida que Él nos ha dado. Y cómo hemos respondido a aquella gracia que Dios nos ha tenido. De qué manera hemos sido fieles a Dios o no lo hemos sido. De qué manera Dios nos está hablando en este tiempo de adversidad. Tenemos que meditar, tenemos que profundizar, porque Dios ha permitido tanto lo bueno como aquellas cosas difíciles para que nosotros maduremos y crezcamos también en la fe, a los que hemos creído, a los que hemos confiado en el Señor en medio de la adversidad, crecemos también en la fe en el tiempo de la adversidad. Otro de los temas profundos en este capítulo 7 de Eclesiastés, que es el único que estamos tocando, el libro de Eclesiastés en su capítulo 7 y solamente algunos versículos. Si quieren ustedes después repásenlo allá en su casa, en la tranquilidad de su hogar. Lean este capítulo 7 de Eclesiastés que está lleno de profundidad y de sabiduría. Nos habla, por ejemplo, otro de los temas profundos en los cuales también estamos inmersos la gente adulta que hemos llegado a cierta edad en nuestra vida, el enojo. Muchos de nosotros ya no batallamos con otras cuestiones con las que batallábamos quizá en la juventud, pero sí con el enojo. A veces se nos va agriando el carácter, esa es la verdad. Y la verdad es que en la madurez el Señor nos invita a que no nos enojemos por todo, a que estemos relajados, a que estemos tranquilos, a que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero hablando del enojo, dice ahí en el versículo 6 del capítulo 7 de Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ya habíamos dicho que la necedad habla de pecado.
Cuando la palabra de Dios menciona necedad, hace referencia a quien está viviendo en pecado, a quien se excede en su necedad, que no atiende a las palabras de alguien más, incluso en este momento de la palabra de Dios, sino que se embota en su propio conocimiento, que muchas veces es muy limitado, y en esa necedad no permite que nadie le enseñe. Nosotros que hemos madurado tenemos que seguir aprendiendo. Nunca terminamos de ser discípulos, y discípulo es un aprendiz. Estamos siendo aprendices. Aún en nuestros años avanzados seguimos aprendiendo a ser discípulos del Maestro, y entonces tenemos que aprender. Y dice en esta enseñanza, en la palabra del Señor en Eclesiastés nos dice: no te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Bueno, hay veces que nos enojamos desde que nos levantamos porque no está bien caliente el café, porque no nos sirvieron rápido cuando estamos en algún restaurante, porque la persona de adelante no nos dio el paso si vamos caminando o si vamos manejando, y entonces nos empezamos a estresar, y esto termina con un día lleno de estrés, lleno de enojos, lleno de furia. Y eso no es la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra de Dios es muy clara: que no te enojes, que no albergues ese enojo en tu corazón, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la palabra, que no permitas que el sol se meta antes de que hayas digerido tu enojo, que te calmes, que estés en tranquilidad, porque además, hablando de sabiduría, dice ahí los versículos 11 y 12 del capítulo 7 de Eclesiastés: buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Qué bueno si tienes riquezas, qué bueno si tienes dinero. Gracias a Dios que tengas ciencia, que tengas conocimiento, que hayas podido, ya sea de manera autodidacta o en las aulas, en las escuelas, que hayas podido llegar a un nivel de licenciatura, de maestría, de doctorado. Qué bueno que tengas ciencia, porque esto es bueno, es un buen escudo, dice ahí la palabra del Señor. Pero es mucho más importante la sabiduría, porque eso te da vida. Estamos hablando de sabiduría, y la sabiduría en la Biblia siempre está relacionada con el conocimiento de Dios, con esa presencia de Dios en tu vida, siempre, siempre. No se puede hablar de que una persona es sabia si no tiene el temor de Dios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar personas sabias o personas muy inteligentes que tienen buenos conceptos de vida. Por ejemplo, José Mújica, el expresidente de Paraguay, es una persona que habla con palabras interesantes, pero él se ha manifestado que no cree en Dios, que es un ateo manifiesto. Y entonces los conceptos que él habla son solamente buenos conceptos para la vida práctica, pero no podemos hablar de la misma sabiduría de la que estamos hablando cuando tenemos el conocimiento de Dios, porque al hablar en la Biblia de sabiduría se refiere directamente a esa relación, a ese contacto que tenemos con Dios, y entonces entendemos las cosas desde la perspectiva de Dios y de su voluntad para con nosotros. Entonces, hablando de esa sabiduría, es necesario que adquieras sabiduría para tener la vida que Dios te ofrece. No puedes tener sabiduría de lo alto si no estás accediendo a las cosas de Dios. Y puedes acceder el día de hoy a las cosas de Dios al abrir la puerta de tu corazón, al decirle a Jesús: toma el control de mi corazón, Señor, hazte cargo de mi vida, que ya no sé cómo hacerle. Todas las cosas se nos vienen abajo, empezamos a emprender nuevos proyectos, empezamos a establecer nuestra familia, nuestra rutina en la familia, nuestro matrimonio, y hay veces que parece que todo se viene abajo. Platicando con una persona que nos apoya en el cortado del pasto, es un hermano jardinero, me decía: mi matrimonio está muy golpeado y es posible que nos separemos, que nos divorciemos. Ayúdeme a orar, me decía, y estamos orando por este hermano que no está escuchando esta palabra. Él no tiene acceso a las redes, y lo comparto con mucho respeto. Nadie de ustedes lo conoce, solamente mi familia y yo, pero
Aún para aquellos que hemos conocido del Señor necesitamos seguir alimentándonos, necesitamos ir recurriendo a la fuente de la vida eterna que está solamente en la sabiduría que viene de parte de Dios. Y yo te invito a que recurras a esa fuente de sabiduría. No importa que hayas entregado tu vida a Cristo desde hace muchos años. Es necesario que sigas acudiendo constantemente, diario, cada momento a la fuente de sabiduría, porque eso te trae vida también, y es la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Y un tema más del cual quiero hacer referencia, el afanarse por ser justo, dice la palabra ahí en los versículos 16 y 17 del capítulo 7 de Eclesiastés, lo leo: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, dice ahí, no te afanes por ser demasiado justo. Dice ahí la Biblia que no nos afanemos por nada. A veces nos afanamos por ser demasiado justos. No es nuestra justicia la que tiene que prevalecer. No es que tengamos que imponer la forma de vida que nosotros tenemos. No te afanes con eso. Deja que la vida de Cristo se manifieste en tu vida, porque el apóstol Pablo lo decía y también es nuestra experiencia. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. No te afanes por vivir en tu justicia. No te afanes, más bien ni siquiera te afanes por entregar tu vida al Señor, no te afanes, más bien entrega tu vida, descansa en Él y permite que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. No es tu justicia, es la justicia de Dios manifestada en ti, no es tu propia vida, es la vida de Cristo manifestada en ti, el reflejo de Cristo en tu rostro. Cuando tú estás viviendo la vida de Cristo, entonces en tu rostro se refleja esa vida que hay en Cristo también, y lo reflejas con alegría, lo reflejas con gozo, no con afán, no con angustia, incluso afán por querer ser bueno, por querer ser justo. No, para nada. Solamente hay un solo justo, que es nuestro Dios. Solamente hay un solo bueno, que es nuestro Maestro. Y Él se ha entregado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice en el versículo 29, el último del capítulo 7 de Eclesiastés: aquí solamente esto he hallado, decía quien escribió este libro de Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos ha hecho rectos cuando nacemos, incluso cuando el Señor creó al primer hombre, a la primera mujer, los creó rectos, pero ellos se afanaron a buscar el camino que no era ese camino que Él les había trazado, de vivir una plena relación, una relación de intimidad con Él, de una profunda estrechez con el amor que Dios les ofrecía, sino que se afanaron, y nosotros nos seguimos afanando, buscar perversiones, buscar cosas que nos alejan del camino que el Señor ha trazado por nosotros. Y como conclusión solamente quiero leer 3 versículos en este momento, y yo te invito a que reflexiones en ellos, a que reflexiones y que posteriormente meditemos en la palabra del Señor, y que pidamos en oración que esa palabra llegue a nuestra vida como un refrigerio, que refresque todo nuestro ser. Aquí en Mérida estamos a 34 grados en este momento. Necesitamos que la palabra del Señor refresque todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y que entonces juntos le pidamos al Señor que sea esta palabra suya como un refrigerio en nuestra vida. Pero leemos entonces como conclusión el rey Salomón, que escribía este libro de Eclesiastés. Dice allí en Eclesiastés 2:24: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano del Señor. Alégrate. No hay cosa mejor para el hombre, decía el escritor de Eclesiastés, sino que el hombre se alegre de su trabajo y coma y beba. Alégrate del trabajo que tienes. Gózate de ese fruto del trabajo que Dios te ha dado. Alégrate
Disfruta de la comida, disfruta de lo que el Señor te ha dado a través del trabajo, porque esto viene de parte de la mano del Señor. Dice Eclesiastés, alégrate del producto de tu trabajo. Si estás con una ansia por trabajar y que tu vida se está desgastando, que te estás enfermando, entonces eso no es de parte de Dios, como dicen algunos, y es un hecho. Eso no viene de parte de Dios. Tienes que alegrarte porque eso sí es bendición de Dios, que tú te alegres con el fruto de tu trabajo. Y dice ahí en Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué has vivido hasta ahora? ¿Qué he vivido yo en estos 51 años que Dios me ha permitido de vida? Tantas cosas que he vivido, tantas situaciones que me han permitido crecer. Tantos momentos de tristeza, tantos momentos de dolor, tantas lágrimas derramadas, pero también tantas alegrías, tanto gozo en el corazón, tanta bendición de parte de Dios. Y dice ahí la palabra del Señor que Dios restaura lo que pasó. Dios restaura las relaciones que fueron rotas, que fueron conflictuadas. Dios restaura cuando tú has tenido conflicto en tu corazón, cuando se han roto las relaciones. Dios restaura todo lo que pasó, porque así es Dios. Él quiere controlar tu vida. Él quiere que tú le entregues las llaves de tu corazón para que Él te dé vida eterna y para que restaure tu corazón, para que puedas tener una vida realmente plena. Si ya has vivido muchos años, Dios quiere restaurar lo que pasó. Que no te sigas lamentando por lo que ya pasaste, que sigas recordando aquellas cosas que causaron dolor en tu corazón. No, Dios quiere restaurar tu vida y aquí lo estamos viendo en Eclesiastés 3:15. Y por último, ahí en Eclesiastés 12:13, dice el que escribió este libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Esto es lo que te va a dar vida, lo que te va a dar sabiduría, lo que te va a llenar tu vida de gozo. Que temas a Dios, pero no un temor que te conflictúa, que te paraliza. No, es el respeto reverente hacia las cosas de Dios y hacia Dios mismo. Que cuando sepas que Dios te está hablando, respetes su palabra, que la atesores en tu corazón y que entonces sepas valorar lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, porque esto es lo más importante para el hombre de parte de Dios para ti. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios que esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón y en el mío, porque Dios me habla también a mi corazón con mucho amor, con mucha paciencia, que esta palabra sea afirmada en nuestros corazones. Vamos a orar juntos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Estamos alegres, Señor, porque tú nos sigues dando la vida. Aún en nuestra etapa adulta, aún a los hermanos ya mayores que están escuchando en este momento, tú les has extendido tu gracia y tu misericordia. Ahora te pido, Padre, que esta palabra que tú has revelado, que has manifestado, que has hablado el día de hoy, la sigas confirmando en nuestros corazones, que sigas renovando a través de la bendición de tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas, pero también nuestros cuerpos que necesitan el renuevo de parte de ti. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseándoles que inicien esta semana con todo gozo, con toda la bendición del Señor, que tengan una semana llena de bendiciones, llena de reflexión de parte de la palabra del Señor. Les seguimos invitando a que se suscriban en el canal de la palabra de hoy, de este ministerio que el Señor nos ha dado. Les compartimos que ya hemos llegado a 700 suscriptores y ya, gracias a Dios, nos ha permitido el Señor el tener más alcance. Más alcance es lo que queremos, para que esta palabra se siga difundiendo y para que compartamos a más personas de este mensaje de salvación que Dios ha traído a nuestra vida. Suscríbanse, compártanlo y de esta manera permitan que la palabra de Dios siga fluyendo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.